El tema, por qué hacemos lo que hacemos? He tocado este tema varias veces con muchas personas, dependiendo pues lo que esté en la conversación, pero hemos llegado hasta el punto de lo religioso, de que por qué las tradiciones religiosas, las tradiciones de casa, las tradiciones familiares, cuál es la diferencia entre una tradición y una costumbre. Y pues la verdad es muy similar, la tradición es más como cuestión cultural, costumbre es más como cuestión personal o familiar. Qué es lo que se te hace a ti más común? Como una costumbre muy común que se da a saber entre familiares o amistades. Pues la más común se me hace que sería pues las fechas tradicionales según la zona, pues, dentro de mi cuestión cultural, pues yo mexicano, lo más común es celebrar el Día de la Independencia o la Navidad. La Navidad creo que es más universal, donde todo el mundo la celebra, pero la celebran de manera diferente. Y en México siempre hay una tradición de celebrar ¿cómo se llaman? Las, las posadas Ah, sí, sí. antes de la Navidad. Otro, el Día de Reyes, eso es muy típico de México, no sé si en otras partes de Sudamérica o Centroamérica se celebre, pero el Día de Reyes, y muchos que la rosca y no sé qué, y cada quien le da un significado diferente a la rosca y al monito, que me han regañado varias veces ya que no es monito, que es el niño, Es el el, bebé. el bebé Dios, Sí, niño el niño Jesús. Dios, el niño Jesús, que no es niño Dios porque todavía no es Dios, que es niño Jesús. Entonces cada quien empieza a verlo diferente y de ahí empiezan a distorsionarse las costumbres y las tradiciones. Y muchas veces no cuestionamos el por qué se ha celebrado de tal o cual manera. Ujú. ¿Por qué ponemos el monito, el niño Dios? ¿Por qué le decimos? Porque el padrecito de la parroquia nos enseñó que no es monito, nos enseñó que es el niño Dios. Pero después el padrecito de esa parroquia se fue a otro lado. Llegó otro padre nuevo de otro background y nos dice, no, pues es que no es niño Dios, porque si lo analizamos, el niño Dios todavía no es Dios hasta que, pues prácticamente hasta que muere y resucita. Entonces es Dios, y no es como hombre. Entonces es el niño, el niño Jesús. Ok. Ahora vamos a llamarle niño Jesús al monito que conocíamos, que después nos dijeron que era el niño Dios. Ahora le vamos a decir monito, digo, niño Jesús. Y nos cambian la tradición. Y es por falta de constancia, ¿no? Pues De las enseñanzas. ¿Cómo enseñan? ¿Cómo se pasan tradición de una persona a otra, de un familiar a otro, de generación a generación, ¿no? y ahí está lo curioso, porque las constancias es lo que hace una tradición. Entre más constante eres haciendo una cosa, se convierte en tradición y o en costumbre y luego en tradición, según cómo lo vayan aplicando. En la costumbre empieza en casa, después la tradición se empieza a expandir hasta que se convierte en cuestión cultural. El problema también que vemos es que la gente empieza a hacerlo automático y no saben el por qué están celebrando lo que están celebrando o por qué hacen lo que están haciendo. Una cosa muy curiosa de una historia de una señora, cuando ella cada familia tiene su platillo muy específico, ¿no? El platillo especial de doña Chela. Y doña Chela compra un pavo y lo parte a la mitad. Y la mitad del pavo lo mete al horno y la otra no. Ya que lo preparó al horno, saca esa pieza de mitad de pavo y mete la otra mitad al horno. Y todo el mundo se pregunta, pues, ¿por qué no metes todo el pavo entero? Pues es que esa es mi receta. Mi mamá me enseñó esta receta. Mi mamá lo hacía así, ¿ok? Nunca se cuestionó la señora por qué lo hacía así, pero ella lo siguió haciendo. Le preguntas a la mamá, oiga señora, ¿por qué usted hace? Ah, es que yo hago así porque mi mamá me enseñó a hacerlo. Y mi mamá, pues, lo hacía así. Ok, vas más para atrás hasta que llegas al punto donde, oye, ¿y ustedes por qué hacían este pavo así? Ah, pues es que teníamos un horno de piedra y era muy pequeño. El pavo entero no cabía. Entonces tenía que partir el pavo para que cupiera. Y entonces hacía una mitad y luego la otra. Sí. Y por eso lo hacía. Y nadie cuestionó el por qué. Ahora llegas al fast forward, aquí al tiempo más moderno, donde tienes un horno enorme donde te cabe un pavo perfectamente y nunca cuestionas por qué no puedo meter los dos y te ahorras tiempo. Y es Ujú. exactamente lo mismo. Sí, Y es lo mismo que vemos con todas las tradiciones. sí. Se van acostumbrando a lo que es sin preguntarse o cuestionarse por qué.
por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Ujú. Y eso también, fíjate que me encantan las tradiciones, pero eso también nos hace como que nos adormece el, nuestra lógica, nos adormece pensar. Y es más, y también es cuestión fisiológica, natural, porque entre menos pensemos, ahorramos energía. Es cuestión económica de energía, no lo pensamos de esa manera, pero es más fácil que te digan, "Ay, haz esto", y lo haces sin cuestionar nada, porque ahorras pensar. Pero cuando empiezas a pensar y cuestionarte, oye, pero ¿por qué tengo que hacerlo así? Es que así se hace. ¿Y por qué no lo puedo hacer de otra manera? Empiezas a cuestionar, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a haber fricción entre dos personas, porque uno te está diciendo, así lo haces porque esa persona tiene esa visión y porque lo ha visto hacerse así durante muchos años, y esta otra persona empieza a decir, pero es que tengo otra visión y podemos llegar al mismo resultado haciendo cosas diferentes. Y empiezas a crearte enemigos porque les estás cuestionando, a nadie le gusta que le cuestionen, y pues es más cómodo no cuestionar. Claro. ¿Y vamos a suponer, qué tipo de tradición puedes decir tú que pues ha surgido pero que provoca más problema entre amistad, entre familia? Las más típicas son las cuestiones religiosas, porque en mi cultura hispana, católica, crecemos con una idea de que es la única religión, y a donde quiera que vayas a tomar tus clases de catecismo, todo mundo te dice que la religión católica es la única, la buena, la verdadera, la de veritas que Cristo mismo hizo. Entonces empezamos desde ahí y si tú les empiezas a cuestionar, oye, pero pues es que hay otras religiones, que la budista, que no sé qué, todo lo que sea referente a la religión es un problema de enemistades, hasta se termina de hablar la familia. Claro. Y igual aquí no vamos a hablar mucho de lo que es religiones ahorita, porque es un tema muy conflictivo, se puede decir, pero creo que lo que queremos dejar claro es de que cualquier tema es bienvenido, cualquier perspectiva es bienvenida, no estamos aquí para corregir a nadie, simplemente para compartir los puntos de vista y perspectivas, ¿no? Claro, es cuestión de nada más abrirnos un poquito, a lo mejor como moverle un poquito al atole, ¿no? Para ver que, ay, no sonó como mucho albur, sin albur, pero moverle a la olla para decir, oh, sí es cierto, hay otras perspectivas, no lo había visto desde esta manera. Ujú. Tomar así como que, ahí te va y a ver tú, piénsale. Claro, porque tú pongas la mitad del pavo en el horno, quiere decir que yo tengo que ponerlo también. Exacto, sí, sí. Pues la mejor manera de evitar esos conflictos es, ok, tenemos esta situación, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cómo se llama? The ultimate goal. Y ya que identificas ese ultimate goal, entonces puedes ir trabajando de esa manera y vas a pensar, ok, esta es mi meta, pero puedo utilizar diferentes maneras para llegar a esta meta. Por ejemplo, tu meta, te sirven comida. Tu meta es cortar el pavo y no tienes cuchillo, ¿qué vas a hacer? Ok, tengo que pensar, puedo utilizar el mismo tenedor y moverle ahí tantito y lo puedo usar mis manos. Son dos métodos diferentes aparte del cuchillo. Y llegas al mismo resultado, que es partir el pavo. Muy sencillo. Ujú. Am, en cuestión de tradiciones y por qué hacemos lo que hacemos, yo me acuerdo cuando creciendo, nuestra familia lo que hacía era, por ejemplo, en tiempos de Navidad, em, abríamos los regalos antes de dormir. No sé, a las 12 de la noche, a las 11, tal vez un poquito antes, dependiendo de qué tan cansados estemos. Pero desde que me casé, la tradición cambió. Es como que, no, aquí no lo hacemos hasta el siguiente día. Duramos, no sé, tenemos ansiedad, ¿no? Como, aunque siendo adultos, tenemos esa ansiedad de, ok, pues ya queremos abrirlos, queremos participar en esto. ¿Por qué tenemos que esperarnos hasta el siguiente día a hacer algo que yo estoy acostumbrado a hacer por años y años y años? Y luego en la mañana siguiente te tienes que esperar hasta que se despierten todos, el desayuno, X cosa, y como se nos olvida, ¿no? Que por qué yo en mi vida, por qué hicimos esta tradición de abrir los regalos a las 12 o antes de las 12 el 24 y por qué otras familias lo hacen el 25. ¿Qué es lo que qué es lo que están pensando? ¿Por qué empezó esa tradición? ¿Por qué se dividió así? ¿Por qué estamos
O sea, ¿qué diferencia hay entre abrirlos a medianoche y abrirlos a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, ¿no? Sí, porque muchos tienen la... No, es que Jesús nació el 25 y antes de las 12 no es el 25, y tienes que abrirlos antes, el mero 25, porque el 25 es la Navidad, no el 24, y es todo un conflicto. Pero por lo general empieza a haber, ya en estos tiempos empieza a haber un poquito más de flexibilidad en ese aspecto, pero antes era, no los puedes abrir, y me acuerdo, a mí también me regañaban de que no los puedes abrir, ni siquiera los puedes voltear a ver casi casi, de que hasta el mero día. Y pues ya te das cuenta de que pues es que son niños, los niños son los que tienen la ilusión y los niños están cansados antes de las 12. ¿Por qué no abrirlos antes? Que los abran y se vayan a dormir. ¿Qué es lo que va a ocurrir a las 12? A las 12 los van a abrir y se van a ir a dormir. O sea, ¿qué diferencia hay entre adelantarlo o retrasarlo un poquito? Es que es la emoción de preparar toda la Navidad, de invitar a la familia, preparar la comida, y llegan los regalos de familiares. El arbolito se decora un poquito más, se pone la música de fondo, se pone, no sé, un canal de televisión que celebra algún tipo de celebración, sea mexicano, sea chino, lo que sea. Y ya como niño dices tú, no, pues es que ya, pues todos estamos como celebrando ya todos, ¿no? ¿Por qué yo no? Porque a mí no me dejan ver esto o abrir los regalos o X cosa, pero ya están tan, ¿cómo se puede decir? Es como el build up. Ajá. Hay tantas cosas que están pasando ese día o días antes o previos, Ujú. que cuando ya llega ese día 24 de la cena grande con la familia o lo que sea, es como que, ok, vamos a lo que sigue. Y de repente nada más le cortan ahí y dicen, no, tú te esperas hasta mañana. Sí, es como estar viendo la película más interesante y te meten los comerciales justamente cuando va a pasar lo más bueno, Sí, como que sí, y pierde pues el efecto de la emoción, así como que, ya para qué, y a la siguiente vez ya no vas a tener la misma ilusión porque dices, ¿para qué? ¿Para qué le echo tantas ganas a esto si al final me van a decir, no, no lo puedes abrir hasta el siguiente día? sí. No, y yo te digo que como niño, no, a mí no me gustaba esperar. De hecho, aunque los abriéramos a las 12, yo ya estaba picándole ahí ¿cómo se llama? A la envoltura. Ya le hacía hoyos y ya sabía que me iban a, que iban a dar y todo. A mí, nosotros también hacíamos eso de chicos, pero mi papá nos decía que a ellos cuando les regalaban así, les daban los Reyes Magos, ellos no celebraban mucho la Navidad, más bien era de Reyes Magos. Pero si veían los regalos, o se convertía su regalo en caca de caballo, o de chivo, o un cuerno de chivo, pero de animal. Ah, ok. Un cuerno Dije, de oh, chivo de caray, animal. pues qué vida. Qué vida tan extrema llevaba. Pero sí, y que según alguna vez, o carbón, o se convertía en Ujú. carbón tu regalo. Entonces, pues nadie quiere que se convierta en algo que no te gusta. Así que lo dejaban ahí hasta que llegara la hora que se pudiera abrir. Claro, carbón, la tradición americana, ¿no? De si te Ándale. portas mal, Santa Claus te va a traer carbón. Carbón es lo más Sí, interesante porque carbón. ¿Qué tradición tú, eh, cuando te casaste, qué es algo que te impactó a ti con o tal vez creando una nueva tradición en tu familia, o tal vez despegándote de la tradición que ya tenías con tu familia previa, a tus papás? yo tenía, en mi familia no, yo siempre me gustó salir a pasear y todo, pero mi familia no era de que me llevaran en ningún lado, entonces casi nunca salía. Y con mi esposa, ellos eran de que salir cada fin de semana, se iban a pasear, todos los fines de semana iban y conocían una cosa nueva. Y pues yo era todo lo contrario, pero yo siempre había querido. Entonces cuando me casé hicimos tradición salir por lo menos una vez o dos veces al mes y se empezó a hacer tradición hasta que llegó un punto donde todos los fines de semana nunca estábamos en la casa, era salir y a pasear, irnos de campamento. Hoy en día mis niñas son de que, hey, ya toca ir a salir, hoy es fin de semana, tenemos que ir a salir a algún lado. Y pues se volvió costumbre y pues se convierte en tradición. Otra de las tradiciones que yo empecé a hacer, eso es muy más personal, empezar a hacer un evento ciclista cada año. Ujú, Gracias a la pandemia ya no lo pude hacer, pero era cada año empecé con mi tradición de pegarle a la bici y fue porque me gustó la bici. ujú, Y hasta la fecha, esa fue una tradición que yo empecé a crear en mi persona y cuando me casé, se expandió a todos los miembros de mi familia, bueno, a mi esposa y ahora con mis niñas también, de salir, si no en bicicleta, por lo menos a pasear a algún lado. ujú. Está bien eso. Eso es algo que para mí ha sido
Pues igual creo que no muy fácil, pero tampoco no muy difícil. Simplemente creo que no ha habido, en nuestra perspectiva, mucha constancia en eso, porque lo hacemos un ratito y luego ya, por un buen tiempo, ya no lo hacemos. Y otra vez, y luego ya no. Am, Creo que en ese tema, no sé si quieres hablar de algo más relacionado a esto, pero la pregunta del por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué crees tú que tal vez psicológicamente tengamos esa, por ejemplo, la persona que hizo la receta de su mamá con el pavo, que nomás la mitad de aquí, la mitad de allá después, ¿no? Ujú. ¿Por qué crees tú que psicológicamente no somos capaces, o algunas personas tal vez, de poder pensar más allá, más a fondo y preguntarnos por qué se hace esto? O sea, no es que sea malo, pero ¿por qué? ¿Verdad? Porque cuando nacemos empezamos a aprender, no nacemos sabiendo nada, nada. Todo se nos empieza a enseñar poco a poco. Entonces empezamos nos empiezan, los padres nos empiezan a programar y no es como, pues prácticamente como un robotito, te empiezan a enseñar qué hacer y qué no hacer y se te empieza a quedar grabado. Ves las acciones de tus padres, no tanto lo que te dicen, sino lo que hacen, que es lo que te empiezas a aprender. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos de que hacemos lo que hacemos sin cuestionar y lo seguimos haciendo, por ejemplo, cuando iban creciendo, como los correctivos disciplinarios que se les aplicaban a los hijos era golpearles con cinturón, golpearles con lo que encontraran y se iba haciendo generación tras generación. ¿Por qué? Porque así se hacía. Entonces uno crece pensando, es que sí se tiene que corregir al hijo. Es la forma de corregir. Nos programan y se convierte en una programación que lo haces automático y ya y no lo cuestionas, porque es tan automático que ya pues lo haces porque así aprendiste y es lo único. Y lo más curioso es que ese es el único mundo que tú conoces. No conoces, por ejemplo, si creces en un ambiente, digamos, más pobre y un ambiente donde la gente es muy rica, sus cuestiones piensan diferente y tienen otras prioridades. Entonces las personas que crecen con menores recursos siempre tienen más esas tendencias a castigar de esa manera, de a golpear. ¿Por qué? Porque no se alcanzó, por ejemplo, una educación un poquito más elevada, donde se aprende que, ok, esta no es la mejor manera de educar a mi hijo. Sin embargo, dicen, hey, así me educaron y pues salí bien, pues debe ser muy bueno el método, aunque no sea, pero es lo único que conoces. Y nunca operamos en cosas que no conocemos. ¿Por qué caminamos como caminamos? Porque es la única manera que conocemos de caminar. Si tratáramos de caminar al revés, nos costaría trabajo porque no estamos acostumbrados. Inclusive nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Sin embargo, hay gente que lo ha intentado por años de caminar al revés y caminan mejor al revés que al derecho. ¿Por qué? Porque lo han hecho constantemente. Están programados a repetir el mismo comportamiento. Mm. Y eso sí se encuentra muy común pues en todo. Y no llegar muy a fondo, pero eso de los niños, de cómo educas o cómo corriges a los niños, hasta cuando llegas tú a ser papá también y dices, ¿y cómo yo corrijo a mis hijos, ¿no? Eh, ¿es, es, ¿Es lógico lo que estoy haciendo o es costumbre lo que estoy haciendo? Es una tradición, así como me imagino yo, tal vez estoy mal, pero mucha gente piensa de la palabra tradición y piensa en alguna celebración. Ujú. Pero creo que tradición es más también como costumbre, ¿verdad? O sea, yo estoy acostumbrado a hacer esto o a que me corrijan de esta manera. Entonces ya se hace alguna forma como tradición, casi casi. Y creo que en un extremo también hay gente donde lo toma como tradición. Que dice, no, esto lo hacemos todo el tiempo. Cada vez que esto pasa, que el niño se comporta mal, esto se tiene que hacer. Se le tiene que dar sus nalgadas. Se le tiene que hacer esto, ¿no? Es costumbre. A mi papá así lo hizo. O, no sé, se puede decir, no, como dicen, cuando dicen, cuando está la luna llena, ¿qué tienes que hacer? Ándale. Que ponte ropa así, que ponte esto acá, Que no es rojo, que que porque no te, es te rojo. quedas visco, no sé qué Sí. cosas. Son muchas cosas, ¿no? Que y nunca paramos porque no hay algo Ujú. que, que le ponga alto a ese ciclo. No hay nada. No. Porque uno mismo para poder encontrar ese alto Ujú. es difícil. Se necesita como la perspectiva de alguien más y no nomás una vez, sino que así como dale todos los días para poder decir, ok, yo pensé que estaba bien,
Yo pensé que lo que hacía era correcto. Yo pensé que ponerme calzones rojos Era me iba a importante. salvar, ¿no? O algo así, o me iba a encontrar novio o novia, lo que sea, pero no. Digo, no, no yo Ujú. no, Ah, no, no, tú no no te busco funciona. novio y novia tampoco. Pues no uses calzones rojos entonces. Bueno. Pero sí, ¿qué dices tú de eso? Pues mira, ahí tocaste varios puntos importantes, lo que es un círculo vicioso y cómo romper ese círculo vicioso. Porque, como dices, se vuelve tradición y ¿qué hacen los papás? Estamos empezando a corregir. Sé de gentes que no, sin mencionar nombres por cuestiones de pues, mantenerles su privacidad, Ujú. pero hasta la fecha educan a sus hijos de esa manera de que les golpean. No, están haciéndole, ayudándoles a hacer la tarea. Y dice, es que no le entiendo. Si sabes o te pego. Así como que, es una muy buena manera de educar a tu hijo. O sea, si te está diciendo el hijo que no sabe cómo hacer algo, pero tú le dices, sí sabes o te pego, pues supongo que al pegarme voy a aprender. Ujú. Pues no, ¿y por qué lo repiten? Porque así aprendió con sus papás. Y es un círculo vicioso que no es muy difícil de romper porque, como te decía antes, estamos programados a repetir una y otra vez porque es lo único que conocemos. La única manera es, como dices, que alguien más llegue con otra perspectiva. Los toros se ven mejor desde la barrera. Entonces, si llega alguien más y te sabes que está pasando esto, yo veo desde esta perspectiva lo que está ocurriendo. Hay otra cosa importante, que la persona a la que se la dices esté realmente dispuesta a aceptar la crítica en este caso y abierta de mente a decir, sabes qué, tienes razón, voy a cambiar esta situación. Pero aún así, al decir voy a cambiar, no lo pueden cambiar del todo. Es muy, muy difícil. Inclusive hay estudios donde dicen que cuando las familias, era muy típico en aquel entonces, sí, sabido, pero eran secreto voces que tenían la casa chica y la casa grande los papás, Ujú. donde tenían dos matrimonios diferentes. Eso también se ha ido grabando y los hijos después lo hacían. ¿Por qué? Porque lo veían normal. Sus papás lo hacían, ellos también lo hacían. Y se sigue haciendo, es como tipo tradición, donde casi casi tienes que tener dos familias. Y es difícil romper el ciclo, decir, no, pues yo no voy a hacer eso, porque pues cómo lo voy a cuestionar. Ujú. Hasta a esos puntos donde, y ese ciclo, ¿cómo lo voy a romper? Pues no sé, así lo he visto toda mi vida. Ujú. Otro más leve todavía, súper sencillo, pero también que nunca cuestionamos. A mí mi mamá nos decía, llegábamos de la escuela, nos teníamos que cambiar de zapatos para cuidar los zapatos de la escuela y nos poníamos tenis. Pero no te puedes poner los tenis luego, luego. Nos teníamos que esperar a que se te enfriaran los pies para ponerte los otros zapatos. Ay, Porque si no te enfriabas los pies o te salían los que, ¿cómo se llaman? Juanetes, ah, o se te enchuecaba el pie. caray. Entonces, esa era la lógica que nos decían, ok, por eso. Hasta la fecha, uno de los hermanos, no soy yo, hace lo mismo y le enseña a sus hijas que no te si te cambias los zapatos, espérate, es que se te enfríen los pies. Y yo dije, pues empecé a cuestionar, pero ¿por qué? Si cuando me voy a poner mis zapatos originalmente, el zapato de todos modos va a estar frío, la temperatura de mi pie es más elevada porque pues es normal, la temperatura de mis zapatos se va a sentir fría. Entonces, ¿cuál es la diferencia de enfriarme el pie? Y empecé a investigar pues, porque si hay algún efecto. Da Ujú. la casualidad de que no hay ningún efecto o alguna evidencia que diga que por ponerte el zapato que está a la temperatura ambiente te va a doler o se te va a salir un juanete o algo así. Entonces Ujú. no tiene ninguna lógica. Pero hasta la fecha lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque así aprendieron. Claro. Y no cuestionan. No, pues, wow. Eso Y está. muchas de esas que hay que te quedas como que, órale, no manches, hay muchas tradiciones o costumbres que no cuestionamos y si las analizas son bastante ridículas, sin ofender a nadie, porque pues no las vemos ridículas en nosotros mismos porque es lo que sabemos, pero ya cuando las empiezan a analizar, yo cuando me decía mi mamá eso, yo le creía y ok, pues mi mamá me dijo, hasta que lo empecé a analizar y dije, pues sí, suena ridículo. Ujú. Sí, está medio chistoso, ¿no? Que ni modo que estuvieras corriendo a 100 por hora, ¿no? Como el Flash, ¿no? Ahí quemando llanta y todo el tiempo para bajar la temperatura del zapato. Ah, una, creo que no costumbre, puede ser programación psicológica, tal vez sería, lo comentaste tú hace ratito, de cuando
el niño no hace la tarea bien o no sabe la respuesta bien y los papás están así como que, no, pues, ¿qué es esto? O si no lo haces te va a dar tantos, ¿no? O lo que sea. Pero, no sé, por ejemplo, creciendo de esa manera, también te hace de una forma tal vez más tímida, tal vez no tímida. El punto es de que creo que psicológicamente te afecta de tal manera donde o te haces para un lado o te haces para el otro, ¿verdad? Pero te afectaría yo creo que también la forma en cómo platicas, cómo reaccionas, cómo hablas, este, cosas así, ¿no? Como dije, ¿qué es eso? El teléfono anda aquí se actualizando solito. Pero sí, creo que psicológicamente hay muchas costumbres o tradiciones que se van, programaciones que se van pasando de una generación a otra. Y es también un ciclo vicioso que no se puede eliminar porque el niño o la niña no sabe más, no conoce algo diferente am, de lo que es el zapato, lo que es el pavo, lo que es el niño en la tarea. Son ciclos donde no hay rompimiento, en donde no hay algo que diga, ok, ya, aquí se termina. Ujú. ¿Qué es lo que se te hace a ti? Tal vez, no sé, algo que pueda ayudar a romper ese ciclo, pero nomás como individuo, ¿no? Con una persona individual. Porque obviamente con la ayuda de alguien más se puede hacer, pero ¿qué es lo que tú piensas que puede ayudar a romper un ciclo así? Pues podemos empezar con algo muy sencillo que es para autoayuda. Primero, analizar tu problema. Normalmente tenemos, es que tengo un problema y estamos enfocados en el problema. Pero el problema ya lo sabes, no tienes que enfocarte en el problema, sino qué es lo que quieres tú realmente lograr. Identificar tu objetivo. ¿Quieres, por ejemplo, no sé, ser menos violento con tus hijos cuando los castigas? Entonces, ¿cómo puedes hacer eso si es lo único que conoces? Muy sencillo. mm, Al hablar, como decían, es más fácil decirlo que hacerlo. Ujú, Suena muy sencillo, pero es muy difícil hacerlo. Es romper el ciclo. ¿Cómo rompemos el ciclo? Primero, hay una manera que se le llama programación neurocognitiva. La programación neurocognitiva es prácticamente lo que hacen contigo cuando creces. ujú, Es difícil romperlo porque ya estás programado. Ahora vas a hacer una reprogramación neurocognitiva, donde inclusive hay otra que se llama programación neurolingüística. ujú, Y eso es muy similar. La diferencia de la neurolingüística te ayuda según las palabras que utilizas, empieza a convertir, tu comportamiento empieza a cambiar. Y a mí me gusta empezar por ahí porque siempre, todo el mundo tenemos el concepto general de qué significa una palabra. Por ejemplo, eres un estúpido. Y cada vez que te lo repiten, tú te la crees. Porque lo sigues oyendo y oyendo y oyendo constantemente. Tú no eres bueno. No vas a lograr nada. Si te lo siguen diciendo tus propios padres, que se supone que son los que te están apoyando, vas a crecer un mediocre porque eso es lo que te enseñaron a hacer tus papás. Ahora ya están los niños a medio camino y dices, chetos, ya la regué, ¿cómo voy a hacer eso? Decirle, mira, me equivoqué yo como padre, pero creo que sí tienes potencial. Cuando tú le enseñas eso al hijo, el hijo dice, mi papá es humano porque se equivoca y sabe reconocer sus errores, es mi héroe, porque es difícil reconocer los errores de una persona y tratar de corregirlos. Y cuando después te dice tu papá, ¿sabes qué? Eres bueno en esto. Muchas veces tenemos, sobre todo en los hispanos, tenemos ese concepto de que, ay, esta persona es buenísima, pero no le digas porque se lo cree. Pues díselo porque es importante que se lo crea. ujú. Ahora el problema es el ego, eso es otra cosa, punto y aparte, pero lo que importa es que la persona sepa que es buena en algo. Si no sabes que eres buena en algo, no vas a aprender nunca a hacer nada. De hecho, cuando te preguntan cuáles son tus tres cualidades, hay un gran silencio. En tu mente también existe ese silencio, porque nunca nos lo han Claro. dicho. Siempre nos dicen, ¿cuáles son tus tres tus errores más grandes que tienes? Pero de volada y hasta Sí. 6 7 8 y nada más 3 eran, sí, te limitas. Pues es más fácil Identificar. absorber lo negativo, Exacto. identificarte con ello, a lo que es lo positivo. Sí, porque estamos acostumbrados a que si digo que soy bueno, ya soy muy creído, soy muy egocéntrico, me creo mucho. Pero en realidad no es que te creas mucho, es reconocer.
tus cualidades, tus habilidades y llevarlas a cabo. Ahora, si aprendes a identificar eso y decir, ¿sabes qué? La regué en esto, pero soy bueno en esto, ¿sabes qué? Voy a componerlo. Creo que me salió un poquito del tema de que cómo componer cómo romper el círculo vicioso, pero todo eso es parte de la pues, la estrategia, ah, donde rompes el ciclo. Si alguien te lo dice, eso es fenomenal, es como que ya encontraste una pepita de oro, porque desde ahí ya puedes empezar. Te dicen, ¿sabes qué? La estás regando aquí. Abrir tu mente y decir, ok, me está diciendo esta persona que la estoy regando aquí, quiere decir que esa persona está viéndome desde otra perspectiva que yo no conozco, dime más. Y te abres tu mente y para que te puedan explicar un poquito mejor y entiendas por qué estás mal tú, porque tú no lo ves. Ahora, otra es una vez que identificaste el objetivo que quieres, digamos, dejar de castigar a mis hijos, ¿cómo lo voy a hacer? Empiezas a planear de futuro hacia el pasado. ¿Por qué? Porque en el futuro es lo que quieres, tu objetivo está en el futuro. Ya lo viste, ya lo visualizaste, entonces ¿cómo voy a llegar a ese punto? Entonces trabajas hacia atrás, en vez de trabajar de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, trabajas al revés. Ves lo que vas a querer y después de ahí vas trabajando poco a poquito. ¿Cómo voy a llegar a esta meta? Ok, primero voy a callarme cada vez que quiera decirle algo así a mis hijos, mejor me callo y utilizo palabras positivas. Como dicen, si no puedes decir nada, no puedes decir nada bueno, pues no digas nada. Está bien que te calles y es válido. Sí, esa es una buena frase que pues se utiliza, por mínimo yo también en esos últimos 2 años he utilizado un poquito más de esas frases, pero por ejemplo, si lo que vas a decir no le va a dar valor a la persona contraria o a ti mismo, mejor no lo digas. Crear valor en lo que vas a decir no solamente te ayuda a ti mismo, pero también ayudará a la persona enfrente de ti, ¿no? Sí. Muy importante. Ayudándote a ti mismo, ayudas a los demás. Porque es como tratar de limpiarle el lodo a una persona con las manos sucias. Pues nunca le vas a poder quitar el lodo porque tú también le estás embarrando lodo. Sí. Y para unos es más difícil, o sea, se entiende la meta Ujú. y tal vez es más tardado llegar a poder entender eso y romper ese ciclo, pero para otros es más rápido. Y también dependiendo de qué es lo que están tratando de romper, qué ciclo es. Puede ser algo como, por ejemplo, hábitos malos, ¿no? Como, Ujú. no sé, no comer saludable. Puede ser, quiero, no sé, incrementar 10 libras de músculo, ¿no? Puede Ujú. ser, eh, quiero dejar de gritar a los niños. O puede ser, quiero empezar a tomarme tiempo a leer un libro por, no, media hora todos los días, lo que sea. Ujú. Pero de ir a esa meta, a lo que estabas antes, puede tomarte una semana, puede tomarte un día, puede tomarte más, 1 año, 2 años, 5 años, puede ser más. Todo depende del tipo de costumbre que vayas a querer romper o que estés trabajando en romper. Algo tal vez que escuché por ahí decía, para poder crear o cambiar un hábito, se tiene que trabajar en ello 30 días seguidos, mínimo. Este, pero me imagino que también dependiendo de cuál hábito o cuál costumbre Ujú. se quiera romper y volver a reprogramarse para poder empezar de cero, no se puede decir. Claro, creo que ese de romper ciclos podríamos dedicarle todo un podcast completito a romper ciclos porque es bastante amplio. También como dices, depende el hábito o costumbre que quieras romper. Por lo general los más difíciles son las cuestiones traumáticas. Y traumático normalmente siempre tendemos a pensar que es algo demasiado extremo, algo muy muy grave. Y no, en realidad un trauma es tanto como por ejemplo tu papá te pegaba de chico. Eso es un trauma, no lo vemos así porque no es nada extremo, no es algo realmente visible. Y, ay, no, eso no es un trauma, ay. Pero si lo analizas, inclusive desde un punto de vista psicológico, es un trauma. Sí. Pues dos, ya uno de grande, y no dice, pues yo salí bien, como dijiste hace harto, ¿no? Exacto. Yo salí bien, no es trauma, o sea, yo lo ocupaba. Si no me hubieran hecho eso, tal Ujú. vez no estuviera aquí o no sería la persona que soy ahorita. Pues tal vez sí, tal vez no. Dos, es cómo vas a aceptar algo así, Ujú. ¿verdad? Porque para ti fue normal. Para Claro. ti fue normal en ese momento, en ese tiempo, y ahorita tu normal es algo diferente, ¿no? O tal vez sea lo mismo, no sé. Pero
porque era o fue tu normal, Ujú, no piensas que es un trauma. Porque saliste bien, no piensas ujú, que es un trauma. Puede ser un trauma y tal vez no sea algo tan drástico, puede ser algo tan sencillo, por ejemplo, que dicen, hasta mi mamá también todavía dice lo mismo, donde no, que no andes con sin zapatos porque se te va a subir el frío. ujú, O sea, no es un trauma, se puede decir, pero es una mentalidad que ya tienes en la cabeza donde cualquier cosa que pase, ay, ya ves, te enfermaste porque no te pusiste calcetas o no tenías zapatos. Pero en realidad no, o sea, no es la razón por qué me estoy enfermando, ¿verdad? exacto. Pero es como que te van engranando esa mentalidad, hasta en algún nivel se puede decir una pequeña trauma de ser, ¿cómo se dice? Panic. No, paranoid. Ajá, Paranoico, ¿no? Que ajá. estamos así como que, ay, es que me va a pasar esto, es que me va a pasar el otro, es que me va a pasar el otro. Es que si hago esto, dice mi mamá que va a hacer esto. Entonces como que ya se vuelve una costumbre psicológica, Ujú, no nomás una costumbre física que podemos hacer, como la Navidad y los regalos, pero ujú. una costumbre psicológica y, chetos, ¿cómo cambiamos de eso? Sí, pues toda reacción que sea defensiva o que le llamamos que es una aberración a algo, es por lo general causada por alguna cuestión traumática, por muy pequeña que sea. Un trauma, por ejemplo, hay gente que nunca le tenía miedo a las víboras y ahora les tiene pánico porque tuvo una experiencia traumática. Ujú. A mí me pasó una donde afortunadamente no llegó a tal grado, pero sí, una vez íbamos de hiking, que me salió una víbora, yo no la vi porque traía lentes oscuros, estaba medio oscuro donde andábamos y el marco del lente estaba muy grueso, total, no la vi, nada más escuché el puro cascabel y se siente tan impactante que Mm. desde esa vez le he tenido más respeto a las víboras y mayor cuidado. Es una reacción traumática. No lo veo como trauma porque no es algo que me detiene a salir al hiking, por ejemplo. No es algo que lo estoy pensando todos los días. Pero sin embargo, fue una experiencia traumática. Pues fue una experiencia traumática que provocó eh, una reacción positiva. Tener Exacto. respeto a, Ujú. o sea, se puede decir al animal, ¿no? Exacto. A ese, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ese lifestyle, ¿no? De hiking, ¿no? Un Eh, estilo de vida de... estábamos Ujú. nosotros también juntos, ¿no? Cuando nos pasó también. Sí, ¿O fue ese mismo fue incidente? esa vez. Sí, que hey, alto, vete. Sí, Sí, no, cierto. ahí estaba el cascabel enfrente de nosotros. Sí, me acuerdo de ese. Primera vez que yo había visto una así enfrente de mí también. Como que, hey, ok. Regresamos poco a poquito y de hecho fui, ¿a dónde fui? Llevé a los niños aquí, a un lugar aquí de naturaleza, Ujú, este, y hay como un trail, un camino, ¿no? ujú. Y luego, en- como a la mitad del trail decía, cuidado, hay rattlesnakes, Ajá. víboras de cascabel, no sé cómo se llama en Sí. español. Este, y en cuanto vi ¿El el letrero? letrero, dije, chetos, lo que me pasó con Sergio otra vez. Entonces estaba como activamente, no así como traumático, asustado, tramado de forma asustada, pero como ya preventivo. Ok, Ujú. voy a escanear con los ojos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, porque mi niña está corriendo pues como si fuera sola en el mundo, ¿no? Y Sí. dije, ok, voy a nomás escanear adelante para que esté tranquila y ya les dije justamente antes, hey, si pasa esto, tranquila, no pasa nada, Ujú, detente, pon un paso atrás, lo que sea, este, pero así como que ya la trama no es negativa, es positiva porque aprendí ujú. a ser más alerta, estar más atento, ¿no? Se puede decir, Claro. a mi, ¿cómo se dice? Environment, ¿no? A mi ambiente, se puede decir. Sí, tu medio ambiente. Entonces es como que tal vez Sí. eso en una forma de papás, de cómo te criaron, de una forma, costumbre de Navidad o cómo Ujú, hacemos el pavo, lo que sea, tal vez sea una manera de tomarlo, donde puedo hacer un cambio y ujú. no tiene, digo, perdón, puedo aprender de esto y no me tengo que quedar tramado de una forma negativa siempre. Claro. Puedo aceptar lo que pasó y lo que hice o lo que se hizo y puedo aprender o tratar de cambiar ese hábito o esa costumbre Claro. para algo más positivo o que algo que Ujú, me traiga más valor a mí como persona, ahorita ya como de adulto, ¿no? ujú, Me imagino que una persona que esté activamente en algún, no sé, situación así, ujú. supongamos que un niño tal vez probablemente esté en una situación así más que un adulto, pero también hay adultos que estén todavía en lo mismo, puedan romperlo
Claro, de hecho, trauma por sí solo, de hecho, la definición de trauma es algo negativo. Cualquier trauma lleva ya la connotación negativa. Sin embargo, el outcome de ese trauma ya depende de cada persona. En nuestro caso fue positivo porque aprendimos algo. Hay gente que lo pudiera haber tomado de una manera diferente y ese trauma hubiera sido, el outcome sería negativo porque Ujú. de ahora en adelante ya no van a salir porque van a encontrar, van a generalizar que se van a encontrar una víbora de cascabel cada vez que salen enroscada a punto de morderlos. Y Y ya pues, mejor ya no van. exacto, entonces esa persona experimentó un trauma y su reacción fue negativa. En nuestro caso, experimentamos un trauma que es una cuestión negativa, pero aprendimos a, pues, a sacar algo positivo de eso. Ujú. Entonces, eso es lo importante de en cada parte de nuestra vida. Tenemos traumas, claro, todo el mundo crecimos con traumas, aunque no lo queramos aceptar o tal vez no lo veamos como trauma. Todos tenemos ese tipo de traumas, todos crecimos con muchas, pues, cuestiones diferentes, aprendimos de maneras muy distintas cada quien, pero cuando vamos creciendo es culpa de los padres porque ellos son los que nos están enseñando. Ya que eres un adulto, un ser pensante, ya no es culpa de ellos, es tu responsabilidad hacer el cambio. Y no podemos salir y decir, es que así me educaron a mí, es que así yo crecí, así fue en mi vida. Sí, así fue en tu vida, pero fue placentero para ti, te gustó, y si no fue así, ¿por qué continuar haciéndolo? No podemos culpar a nuestros padres toda la vida. Ellos hicieron lo mejor que pudieron o lo mejor que sabían hacer en ese momento, pero ya creciste, ahora es tu turno. Ya, ahora sí que la bola está en tu cancha. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Vas a seguir con el mismo ciclo vicioso o vas a decidir, sabes qué, esto no me gusta, lo voy a cambiar hoy y así? Determinación creo que es uno de los pasos más importantes, estar decidido a hacerlo y llevarlo a cabo. Una vez que decides hacerlo, ese es el primer paso. Ya de ahí lo demás es cuesta abajo. Sí. Y es así, es difícil cambiar hábitos. Oh, sí. He estado leyendo algunos libros Ujú. recientemente, pero es difícil cambiar los hábitos o las costumbres, ¿no? Pero tal vez sea un poquito injusto decirlo, pero no es difícil cambiar los hábitos o las costumbres, pero es difícil aceptarlo, porque estamos tan acostumbrados y no es una trama o una experiencia tan negativa que pensamos, pues no hay problema, eso no es nada. Entonces, muchas familias cuando se casan, cuando tienen los hijos, lo que sea, van, se puede decir, eh, ¿cómo se dice? Como esparciendo esa misma costumbre, ese mismo hábito de lo que hizo la abuelita, la mamá, el tío, lo que sea, y va a la familia y luego a los nietos y luego a los que siguen. Ujú. Y otra gente dice, no, ¿sabes qué? Tal vez ustedes tenían este problema, pero yo ya no. O sea, tal vez ustedes se pelean todo el tiempo, pero yo no quiero pelearme. Tal vez Ujú. ustedes se juntan todo el tiempo en Navidad o lo que sea, pero sabes que yo quiero tiempo solo. Claro. Entonces, es difícil de romper ese hábito y tener miedo de decirlo, porque a veces no es difícil decir, hey, ¿sabes qué? Pues como que no quiero pasar la Navidad con tu familia esta vez, ¿no? O, ¿sabes qué? Yo, nomás no me dan ganas, o sea, no quiero hacer esto. Puede ser algo tan sencillo así, pero Claro. también puede ser algo muy difícil me imagino que para una persona adulta es difícil, pero sería más fácil que un niño o una niña, ¿no? Que no tiene a nadie en que le pueda decir algo. O sea, un niño o una niña, Ujú. la única persona que puedan tener tal vez sería un familiar. Y segundo sería alguien de la escuela. Algún consejero, algún maestro. Pero aún así es muy difícil de poder ayudar a ese niño, Ujú. quebrar ese hábito, cambiar ese hábito o costumbre de, hey, está bien, it's okay. Like, no tienes que ser la persona que siempre te están dando y dando y dando. Puedes decir alto, ¿no? It's okay to say no. Claro. Pero es difícil para el niño decir no, porque luego al rato le dan. Claro, tiene ciertos miedos porque si digo que no, ya sé lo que me pasa, entonces no, es difícil en ese aspecto para el niño. Sin embargo, cuando eres niño es más fácil romper con esos hábitos porque apenas se los están formando, entonces no están tan solidificados. Aparte, los niños tienen su mente es más plástica, más flexible que la del ser humano. A nadie, a ningún ser humano le gusta el cambio y es por eso que es tan difícil romper los hábitos, porque siempre hay una
¿cómo se dice? Un rechazo a los cambios, porque estamos acostumbrados. ¿Por qué? Requiere energía, como te decía al principio, Mm. requiere mayor energía y siempre el ser humano está programado a conservar la mayor parte de energía posible. La ventaja que tenemos como adultos es que tenemos recursos, ¿no? Tenemos Así YouTube, es. tenemos este se puede ser life coaches, tenemos doctores, Oh, sí. psicólogos, tenemos compañeros, familiares, parientes, libros, tenemos acceso a varios recursos para poder Ujú, cambiar esos hábitos, cambiar esas costumbres, sean traumáticas, negativas o positivas, ¿no? De ujú. cualquier modo, pero la desventaja es que esos niños no los tienen. Sí, Esa es una desventaja muy grande. sí, y lo más difícil es que el niño pues le tiene miedo a expresar esas cosas. Están creciendo y aprendiendo muchas cosas y temen a que a una persona mayor les diga alguna otra cosa o los vaya a regañar o castigar. Sí, es difícil a los pobrecitos, pero existen recursos y es importante también que si algún niño nos esté escuchando, busquen a una persona de confianza. Si no tienen confianza mucho con su papá, está su mamá, alguna otra persona, inclusive en la escuela, los consejeros, por lo general los consejeros son buenas personas de confianza. Si no, no precisamente tiene que ser, no te sientas mal si no es tu papá, está bien. Muchas veces le tenemos miedo al papá porque representa una autoridad demasiado grande para nosotros y buscamos una personalidad distinta. Entonces está bien, no te sientas mal si no es tu papá. Y creo que para los adultos que están escuchando, Ujú, eh, creo que tal vez el mensaje es más sencillo para mí, pero es no tener miedo de tomar el paso, de ser diferente, de quebrar esa tradición o esa costumbre, porque a mí me pegaban. O sea, yo fui una de las personas que quiso cambiar o romper ese hábito, esa costumbre, ujú, donde yo no le quiero dar eso a mis hijos. Y fue difícil para mí ujú, cambiar ese ciclo, ¿no? claro. Sin embargo, ahorita ya estoy en ese ciclo donde ya me siento muy a gusto Ujú, conmigo mismo, ¿verdad? Porque digo, logré romper ese ciclo. Donde, aunque yo crecí de esta forma negativa, claro. tengo tiempo, eh, bastante tiempo, se puede decir, en un lugar bueno, donde digo que puedo Ujú, decir que los niños no van a sufrir de eso. ¿Verdad? claro. Pero de todas maneras hay una, ¿cómo se puede decir? Como que está engranado, ¿no? Ujú, Esta agresión eh, física o verbal, lo que sea, en uno. ujú, Entonces hay maneras de poder, ¿cómo se dice? To let go, de soltarlo, soltar. ¿no? Ujú, Que no sea en contra de alguien más. claro. Entonces creo que para los adultos es difícil aceptarlo, pero es fácil tomar esa decisión, decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Claro. Pero lo único que va a diferenciar entre hacerlo y no hacerlo es tener una constancia, es decir, ok, acabo de decirlo hace ratito, Ujú, es crear una meta. Ok, ¿sabes qué? Y tal vez suena medio raro decir esto porque si podemos decir costumbre familiar eh, de Navidad, de Año Nuevo, de 4 de julio, lo que sea, ujú, a una costumbre traumática o psicológica que los papás me pegaban, me golpeaban, lo que sea. Cualquier manera, tal vez suena un poquito raro, pero es poner una meta, decir, ¿sabes qué? Yo ujú, no quiero ser esta misma persona o yo quiero quebrar este hábito y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para poder llegar a eso. Pero el primer paso sería esto, y luego esto, y luego esto. Y tal vez claro. podamos hablar de eso después en otro tema, pero poder ayudarles a entender esos pasos de, ok, ¿qué es el primer paso para poder Ujú. romper la barrera? ¿Verdad? Y el proceso de todo eso. Pero, ¿qué es algún consejo que tengas antes de terminar hoy para todos los que están escuchando? Tal vez no estén muy claros en lo que es el tema de hoy y lo que queremos lograr, Ujú. pero tal vez si les puedes compartir un poquito más de cuál es la meta de este tema y tal vez lo que pueda surgir más adelante. Bueno, la meta es realmente, pues, cuestionarnos un poquito más de que, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Lo que estamos haciendo es costumbre, es tradición, es porque nos gusta hacerlo, porque ya lo hemos estado haciendo así, pero si empezamos a preguntarnos el por qué, no significa que vamos a ir en contra de la tradición. Tal vez te gusta hacer la tradición, pero entenderla mejor.
digamos, te gusta la Navidad, ok, pero entendamos un poquito más qué es la Navidad y por qué se lleva a cabo lo que uno está acostumbrado a hacer. Si no te gusta, hey, está bien cambiarlo y es totalmente válido. Y pues espero que con esto aprendamos un poquito, por lo menos a, como le dicen en inglés, food for thought. Más pensar un poquito más, ok, no había visto esta perspectiva. Cuestionar un poquito más. De hecho, el cuestionarte las cosas, cualquier cosa tan sencilla como por qué me subo al carro siempre poniendo el pie derecho en vez del izquierdo, y cuestionar todas esas cosas te ayuda a ser más consciente de ti mismo, te ayuda a abrir tu mente y aprendes a ver otras perspectivas que nunca habías contemplado antes. Entonces esperemos que con esto podamos moverle un poquito ahí a nuestras ideas y ver una perspectiva diferente y empecemos a crear un poquito más de conciencia en nosotros mismos, no tanto en las personas, sino en nosotros mismos, y hacer con conciencia lo que estamos haciendo y no ser unos autómatas que nada más hacemos las cosas porque nos dicen que las hacemos, Ujú. sino simplemente usar nuestra propia conciencia y hacer las cosas porque realmente queremos hacer esas cosas y no porque nos dicen o nos dictan que en la sociedad que lo tenemos que hacer. Claro, no hay problema en preguntarse uno mismo Claro. por qué hago lo que hago, Ujú. por qué me despierto en las mañanas y reviso mi TikTok luego, Exacto. y no nomás me voy al baño a lavarme los dientes, lo que sea, o Ajá. saludar a mi pareja o a mis niños. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué lo hago? Ujú. ¿Qué tipo de valor me trae eso a mi vida? Ujú. Este hábito, esta costumbre, este, positiva o negativa. Claro. No hay aquí, no estamos juzgando a nadie, Ujú. pero puede ser es algo psicológico, puede ser algo muy fácil, algo muy sencillo, puede ser una costumbre física, una costumbre de años atrás, pero todo depende de ti, de preguntarte, Ujú. qué sé yo, ¿por Claro. qué? ¿Por qué lo hago? Pues después de todo, ya te la ayunó. Ya te la llenado. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Trataremos de poner aquí un podcast tal vez una vez a la semana y nos vemos muy pronto. Gracias por escuchar.